lectura a la palabra del Señor en el versículo número 18. Génesis capítulo 5. Hemos estado analizando las vidas sobresalientes de algunos personajes bíblicos, hermano. Y comenzamos el domingo pasado en la tarde estudiando la vida de un jovencito que llegó al reinado a la edad temprana de 8 años. ¿Usted se acuerda el nombre de ese jovencito? Josías entró al poder y se sentó sobre el trono de Israel a la edad de 8 años. Y vimos 3 puntos sobresalientes de la vida de Josías. Acuérdese de esto, por favor, y nunca se le vaya a olvidar. Josías fue una excepción en todo el linaje de los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque a los 8 años comenzó a reinar y a los 8 años de edad comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 añitos comenzó a caminar con el Señor. A los 8 añitos comenzó a purificar a Israel. A los 8 añitos comenzó a desmenuzar todas las imágenes y todas las esculturas de Acera y de Baal, y a remover y quitar toda la idolatría, todos los dioses paganos que servían Israel en ese entonces. Y a los 8 años comenzó a limpiar todo el territorio nacional. Número 1, buscó a Jehová, el Dios de David su padre. Número 2, tuvo un corazón tierno para la palabra. ¿Se acuerda usted? Claro que sí. Cuando alguien le encuentra el libro de la ley y se lo comienzan a leer, ¿qué es lo que hace Osías? Dígame usted. Se rasga sus vestiduras porque le afecta, le toca, le quebranta el corazón la lectura misma de la ley de Dios, del libro santo, sagrado de Dios. Y el reto ahí fue para la iglesia que cada vez que usted abre la palabra, cada vez que usted abre este bendito libro, cada vez que usted viene a la iglesia y escucha palabra del Señor, tenga un corazón tierno para lo que Dios le quiere decir. Cada vez que nos reunimos, Dios nos quiere revelar algo. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios quiere que actuemos y seamos más semejantes a Él. Y es importante tener un corazón tierno para este bendito libro. ¿Qué más hizo Josías? Vimos el domingo pasado en la tarde que él reparó la casa de Jehová. Se dio cuenta de la necesidad que había dentro del atrio de la casa del Señor, y reparó los altares y reparó las paredes y le cubrió de oro ciertos lugares y ciertos sectores, porque se interesó, tuvo un amor a la casa de nuestro Dios. Y se propuso también celebrar esa fiesta importante de la Pascua una vez más. Qué lindo ejemplo el de Osías. Hoy vamos a examinar otro personaje que verdaderamente, hermanos, me llama increíblemente la atención. No se habla mucho de él en la Biblia. Es más, como vamos a ver hoy, solo hay 3 lugares en toda la Biblia donde se habla de este personaje. Aquí en Génesis, una vez más en el libro de Hebreos y una última vez en el libro de Judas. Pero los poquitos que hay nos cautiva la atención, porque le sucedió algo que a muy pocos le sucedió en la Biblia. Y vamos a estudiar brevemente en esta tarde la vida de este hombre llamado Enoc. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Dice Génesis capítulo 5, versículo número 18. Claro, si usted estudia el capítulo 5 se va a dar cuenta de que aquí son los puros descendientes de Adán. Y fíjese bien, algunos vivieron entrelazados. Eso hay que tener en mente cuando usted estudia, porque estamos hablando de gente que vivieron 500, 600, 700, 800 años de edad. Entonces es muy probable que algunos, por ejemplo, desde Adán estuvieron vivos todavía en los tiempos, por ejemplo, de Mahalael, de Enos, de Cainán, de todos estos que vinieron años después de ellos, simplemente por la cantidad de años que viví y la larga vida que Dios les dio. Pero llegamos al versículo número 18 y dice: y vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 900, ¿cuánto, hermano? 962 años. ¿Y qué dice? Y estiró el caite, diríamos en Guatemala. Vaya, versículo 21. Vivió Enoc 65 años
Y fíjate, a los 65 años engendró ¿a quién? ¿Y qué es lo curioso de Matusalén? ¿Alguien sabe lo curioso de Matusalén? El que más vivió en la historia del mundo, hermano querido. ¿Alguien sabe cuánto vivió Matusalén? Un montón. ¿Verdad que sí? Y fíjate, lo curioso de Matusalén es el hombre que vivió más en toda la historia, pero no dejó un legado. Tengo un mensaje que está horneando ahí en el horno, que un día lo vamos a presentar. ¿De qué sirve vivir una vida tan larga y no dejar un legado que la Biblia específicamente detalle que hizo algo, o que fue de influencia, o que fue de bendición? Y ese es el ejemplo que nos da Matusalén. Pero Matusalén fue el hijo de Enoc. Versículo 22 dice, y esto, aquí está lo lindo, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. ¿Está conmigo? Y fueron todos los días de Enoc 360. O sea, vivió menos de la mitad que su hijo. Y dice, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Fíjate, es la segunda vez que lo menciona. Préstele mucha atención cuando la Biblia menciona una frase 2 veces consecutivas en el espacio de 2 o 3 versículos. Dice, y caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? ¿Por qué qué? Y explíqueme eso usted. Porque le llevó Dios. Entonces la clave para entender esto, hermano, está en esa pequeña frasecita. Caminó Dios con Enoc. Caminó Enoc con Dios. Y el versículo número 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y de ahí en adelante pues sigue la corriente de los demás descendientes de Adán. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en esta tarde y que Él nos guíe con su divina palabra. Padre, en tus manos, Señor, ponemos este estudio. Ya nos conscientes de lo importante que es esa pequeña frase. No que tú camines con nosotros, sino que nosotros caminemos contigo. Y eso es lo que tú buscas, Señor. Que cada persona aquí presente en esta noche, en este templo, caminemos contigo. Porque ¿de qué nos sirve, Padre, andar viviendo en esta vida si no estamos caminando con el Señor? Perdona nuestros pecados, lava nuestras iniquidades, que tu palabra entre y haga los cambios necesarios en nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dijo: bien. La Biblia menciona el nombre de este personaje interesante, misterioso. No se habla mucho de él porque no conocemos mucho acerca de Enoc, ni qué fue y cómo fue el acontecimiento especial donde Dios dice que después de cierto, y fíjate, caminó con el Señor 300 años. Estuvo caminando con el Señor. Y me llama la atención, hermano, cómo es que el Señor ahí pone el orden de palabras, y préstele mucha atención en eso. No es que Dios haya caminado con él, es que él intencionalmente buscó caminar con Dios. No lo dice de nadie más, ni antes ni después de él. Ojo con eso. Pero hubo algo dentro del corazón de Enoc que inició un deseo, inició un despertar, inició algo que quiso mantenerse cercanamente caminando con su Padre Celestial, una relación inigualable en ese tiempo entre él y el Señor. Tanto así, fíjate bien, tanto así que estaba más de aquel lado que de este. Póngase a pensar. Try to grasp this with your mind. Usted se ha puesto a pensar lo que es tener una comunión tan íntima y tan cercana con Dios que usted prácticamente ya ni está en este mundo.
¿Cuántos son los cristianos que en verdad han llegado a ese punto? Ahora, de que los haya trasladado Dios, solo tenemos dos en las escrituras: está Enoc y está Elías. Elías nos da un poquito más de detalle. La Biblia nos habla de que vino un torbellino, y que en ese torbellino una carroza, y que se lo llevó para arriba y cayó el manto, y Eliseo estaba ahí, Pero aquí simplemente nos dice, y vamos a examinar los otros dos pasajes más porque son importantes también. Nos proveen un que otro detallito más de cómo fue este asunto, hermano. Pero llegó un determinado momento en la vida de Enoc donde el caminar era tan cercano con Dios, la comunicación, la relación. Fíjate que ni Moisés, cuando la Biblia dice que cuando él miraba y hablaba con Dios cara a cara, ni Moisés llegó a esas alturas. Enoc estaba tan sumergido en la presencia misma de nuestro Dios. Era tan cercana la comunión. Había tanto compañerismo y tanta comunión entre él y Dios, que Dios simplemente dijo en un determinado momento: este ya está más conmigo que ahí en la tierra. Así que mejor, de la nada, Enoc desaparece. ¿Se imagina usted lo que debe haber sido para sus familiares y sus seres queridos y sus hijos? Que Enoc salga un día caminando por ahí como él siempre hacía, y caminar con el Señor, y de la nada, y ya no está. ¿Qué habrá pasado? Indiscutiblemente Enoc era un hombre de carácter santo, hermano. Y aunque no conocemos mucho acerca de Enoc, yo quiero analizar lo poquito que sí la Biblia nos demuestra y nos habla acerca de él. Y por favor, Iglesia Redención, aprendamos mucho de lo poco que la Biblia nos dice, porque si él pudo caminar tan cercanamente con su Padre Celestial, usted y yo también lo podemos hacer. Nosotros no somos la excepción. Si él en ese entonces pudo caminar con el Señor, nosotros hoy día podemos vivir en santidad, podemos vivir en pureza, podemos ser ejemplos de Cristo, podemos ser imitadores de Dios, podemos consagrarnos a él, podemos orarle a Dios continuamente, tener una relación cercana con él, a tal punto de que Dios nos considere que estamos cerquísima a él, a su presencia. Y fíjate, número uno, esto es lo que a mí me llama la atención. Número uno, Enoc, dice la palabra, Enoc caminó con Dios. Fíjate, la presencia real de Dios. Y el versículo clave aquí es el versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos y engendró hijas. Un hombre. Espíritu Santo guió a Moisés, porque Moisés es el que escribe estas palabras, a mencionar 2 veces consecutivas que Enoc caminó con Dios. Y por lo menos, hermano, caminar con Dios implica una estrecha comunión con el Padre Celestial, una intimidad personal con Él. Él conocía a Dios, Dios lo conocía a él. Los dos conversaban, los dos platicaban, los dos paseaban juntos, los dos se interlazaban, a tal punto de que ya Dios lo había envuelto tanto de su presencia y de su gloria que lo trasladó. En el Nuevo Testamento se usa la palabra traspuesto. ¿Se imagina usted no tener que experimentar la muerte? ¿Quién ha podido hacer eso? Si la Biblia misma dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, usé el texto ese en el servicio funeral de la hermana Mercy: está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero hay 2 excepciones: Enoc y Elías. No han probado muerte. Y acuérdense que en el siguiente capítulo, el capítulo 6, hermano, nos describe la triste realidad del pecado y de la fornicación y de la inmoralidad en todo el mundo entero. La fornicación era una epidemia grande. Abiertamente se practicaban cosas indecentes. Se practicaba el adulterio, se practicaba la homosexualidad, mujeres acostándose con mujeres, hombres acostándose con hombres, gente acostándose hasta con bestias y animales. El sexo libre, la inmodestia, la lascivia, la embriaguez, la perversidad se convirtieron en la cultura moral de los días de Enoc. Y dígame usted, ¿a qué diferencia estamos hoy día de los días de Enoc? ¿A qué diferencia estamos hoy día de los días de Noé?
Cuando Dios se alteró por dentro y le conmovió y le pesó en su corazón haber hecho al hombre y haberlo creado a su imagen y su semejanza. Estamos llegando, hermano, la venida del Señor Jesucristo se está acercando como usted no tiene idea. Porque así como en los días de Noé, la paciencia del Señor se acabó un día muy pronto. Puede que sea en nuestra generación actual. La venida del Señor va a llegar en nuestros días. La paciencia del Señor se va a culminar y Dios va a intervenir y nos va a llevar a su presencia. Alabado sea su nombre. Y acuérdese, mire, capítulo 6. Vaya conmigo al capítulo 6. Ahí está a la vuelta de la esquina. Capítulo 6, versículo 5. Dese cuenta. Comencemos, hermanos, con el versículo 1 para que usted tenga una idea. Bueno, esto aquí entra en teología que le corresponde a David Peña, pero no voy a... dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está, versículo 3, está conmigo, un fuerte amén. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días. ¿Cuánto, hermano? Pero ¿cuántos vivían en ese entonces? Dígame usted. 300, 450, 500, 600, 700, 800. El papá de Enoc vivió 600, 900 algo. O sea, redujo la cantidad de años por más de la mitad. 120 dijo. Versículo número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5, mire. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano. La Biblia no miente. La Biblia cuando dice algo lo dice con toda veracidad. Y que la Biblia diga que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso le habla de cómo estaba la sociedad en esos días. Y dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Enoc caminó con Dios, y Enoc caminó y habló con su hacedor, y Enoc derramó su corazón delante de Dios, y él tuvo completa comunión con su creador. Su espíritu estaba en armonía con su Padre celestial. Había intimidad espiritual. Enoc estaba en la misma frecuencia con su hacedor. Había una comunión espiritual. Moraba él con Dios. ¿Qué me dice esto a mí y qué te dice esto a ti? Que en medio de un mundo de extrema perversidad, en medio de un mundo donde hay inmoralidad completamente abierta, en medio de un mundo donde hay caos y hay desorden y hay confusión, en medio de un mundo extremadamente entregado al pecado y a la maldad, tú y yo sí podemos vivir para el Señor, y sí podemos vivir en santidad, y sí podemos ejemplificar a Cristo, y sí podemos consagrarnos a nuestro Dios en espíritu, alma y cuerpo. Si Enoc pudo, tú y yo también podemos. ¿Dónde está la iglesia de Cristo que hoy se pare por la verdad, y se pare por la pureza, y se pare por la santidad de Dios, y se pare por los principios bíblicos de la palabra, y se pare por el evangelio, y sea diferente a los demás, y sea puro en su forma de ser, y se distingue del mundo que nos rodea? Eso es lo que Dios busca. Y para mí, le voy a decir algo, hermano. Para mí, Enoc literalmente caminó con el Señor. Otros en la Biblia caminaron con Dios. ¿Sabe qué, hermano, dice la Biblia que caminó con Dios? Adán y Eva. Por un tiempo. Hay cosas en la Biblia, hermano, que yo estoy ansioso de llegar a la puerta del cielo y comenzar a preguntar. El instituto dice, alguien lanzó una pregunta: pastor, ¿será que Adán y Eva tenían ombligo?
How do I know? Y entonces también podemos entrar a esto. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto? Dígame usted. ¿Dónde está hoy día el huerto del Edén? Se dice que está protegido y hay un ángel del Señor que está ahí a la puerta de la entrada protegiendo todo eso. O sea, hay cosas tan curiosas de la Biblia. Pero aquí entramos, hermano, a este asunto. Adán y Eva, no sé cuánto tiempo lo hicieron, pero pasaron un buen tiempo caminando con Dios. Ellos caminaban con Él a tal punto de que después de que Adán pecó y Eva pecó, la Biblia dice que Dios otra vez descendió y se paseaba en el huerto y los comenzó a buscar. ¿Desobedecieron a Dios? Sí. ¿Se rebelaron contra el mandamiento de Dios? Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Era una costumbre, hermano. ¿Se sabe lo que es pasear dentro de la naturaleza, caminando mano a mano con el Señor? ¿Sabe qué más caminó con Dios? Nos dice que Noé caminó con Dios. Está registrado en Génesis capítulo 6 versículo 9. Dice: con Dios caminó Noé, y también Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Algo que todos necesitamos delante de Él, hallar gracia todos los días de nuestra vida. Porque la clave está que si hallamos gracia delante de Dios, así como Noé, vamos a hallar gracia delante de los hombres. Toda sinceridad, el padre busca comunión con sus hijos, y cuando la pierde, le duele. Número 2, mire qué interesante. Enoc no solamente caminó con Dios, pero Enoc agradó a Dios. Esto es precioso. Enoc es único entre la humanidad por el hecho de que fue traspuesto o raptado al cielo. Enoc no murió. Génesis 5:24 dice que le llevó Dios. Ahora quiero que me acompañe al segundo texto donde también nos habla de Enoc. Vaya conmigo al libro de Hebreos, casi ahí al final de la Biblia. Busque conmigo Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. No nos vayamos al 12 todavía. Vamos al 11. ¿Está conmigo? Versículo número 4. Comencemos con el 4 para que usted vea que hay una descripción de varios diferentes personajes bíblicos y la fe que ellos tuvieron. Hebreos 11:4. ¿Usted lo tiene? Un fuerte amén. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué dice, hermano? Lo que es aparente, y fíjese, la Biblia también nos dice ahí más adelante cómo es que uno agrada a Dios. ¿Sin qué? Sin café es imposible agradar a Dios, dice Amadito. Amén. No, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces la forma en que Enoc agradó a Dios es por la fe que tenía. Es aparente que no tuvo una comunión tan íntima con su Padre Celestial que Dios se lo dio porque le agradó a Dios. Y en el contexto de Hebreos 11 nos revela por qué fue que Enoc agradó a Dios. Entonces, en el mero contexto de Hebreos 11:6 es claro que usted tiene que ser un hombre, una mujer, un líder de fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros nos conducimos por la fe que tenemos en el Señor. Dios quiere que vivamos por fe en Él. Dios quiere que todos sean salvos por medio de la fe completa en el sacrificio único de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que usted y yo vivamos continuamente teniendo fe en su providencia, teniendo fe en su carácter, teniendo fe en su voluntad, teniendo fe en sus caminos, teniendo fe de que Él está en control. La fe se mueve dentro del ser humano cuando uno cree que Dios es
es real y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces el mero contexto ahí está. Dios es agradado, mi hermano. A Dios le agrada, le encanta, le fascina cuando usted y yo confiamos en Él, así como Enoc confió en Él. Es más que solo creer que Dios existe. Es creer que Dios va a recompensar a aquellos que lo buscan de todo corazón. ¿Sabe por qué Enoc agradó a Dios? Porque Enoc vivía por fe. ¿Eres tú una persona que vive y camina y anda por fe enteramente en Él? Mire, el cristiano que vive por fe desarrolla convicciones bíblicas a temprana edad en su vida espiritual. O sea, la Biblia dice, mire, tenemos que partir de un punto bien esencial, hermano. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las cosas os serán añadidas. Y entonces, si yo tengo fe en Dios, si yo tengo fe en la palabra de Dios, yo voy a vivir por ese principio. Si yo pongo a Dios en primer lugar y le honro a Él, todas las cosas me van a ser añadidas. Dígame, ¿es cierto o no? Y entonces Dios requiere que usted y yo vivamos comprometidos con Él. Si el domingo es el día del Señor y Él espera que le honremos a Él con ese día, Dios quiere ser el primer lugar. Y si le honramos con su día, Dios se encarga de todo lo demás. O sea, no hay un cristiano, no hay necesidad para un cristiano salir a trabajar en un día para placer o para beneficio personal, si Dios promete cumplir todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es algo precioso ver a un cristiano hacer camino a la casa del Señor un miércoles a mitad de semana, por más cansado, por más fatigado, por más sucio que haya sido el día, por más que el mundo le haya tirado encima, por más que el negocio le haya tratado de conmover, por más situaciones que haya tenido que enfrentar. Usted viene cansado, usted viene a la casa del Señor. Yo le garantizo que es precioso estar en su presencia y sale de aquí más vivificado de lo que hubiera estado sentado en la casa haciendo nada o viendo por televisión lo que está pasando acá. No hay comparación. Busque primero el reino. Y entonces, por último, ¿sabe qué más hizo Enoc? Enoc no solamente caminó con Dios, Enoc no solamente agradó a Dios, pero Enoc profetizó. ¿Dónde está eso, pastor? Hay detalles registrados de que Enoc fue un hombre de palabra y de predicación. Es increíble. Vaya conmigo al libro de Judas. Y aquí terminamos hoy. Antes de Apocalipsis está el pequeñito libro de Judas. Enoc profetizó. No hay cosa más linda para un cristiano dejarse ser usado por Dios para enseñar la palabra. Eso es lo que estamos buscando a través del instituto. Es crear personas que sepan presentar la palabra, enseñarla y predicarla. Mire el ejemplo de Enoc. Caminó con Dios y como producto de eso agradó a Dios, y como producto de eso profetizó, enseñó la palabra y predicó la verdad de Dios. Judas, versículo número 14. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Fíjate, de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo esto: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Wow. Mire qué tremenda predicación. Las predicaciones de Enoc se concentraban en el juicio de Dios, en el pecado del hombre, en la iniquidad del hombre, y del hecho de que el Señor retribuye porque viene con sus decenas de millares para darle retribución a cada persona por lo que han hecho. Ese era el mensaje central de Enoc,
Qué ejemplo para nosotros, iglesia de Cristo, que nunca se nos vaya a ir de nuestra boca el hecho de predicar la verdad, que Dios es un Dios de juicio, y un día todo hombre y toda persona y toda mujer se va a parar delante de Él y van a tener que dar cuentas a Dios por lo que han hecho. En un nivel prosaico es aparente que Enoc era un testigo de Dios en el mundo en el cual vivía, y Enoc predicaba en contra del pecado. Enoc hablaba bastante de Dios en su mundo. Hay pequeñitos versículos en la Biblia acerca de Enoc. Claramente, hermano, era un hombre santo, era un hombre íntegro, era un hombre de fe, era un hombre de palabra, era un hombre que no le daba miedo pararse y predicar la verdad. Por más que la gente no le gustaba, él hablaba y predicaba duramente en contra del pecado. ¿Y tú? ¿Y nosotros? Y fíjate, resumiendo todo, se lo llevó Dios, porque Enoc caminaba con Dios. Enoc agradaba a Dios, y Enoc testificaba de Dios. ¿Cómo habrá sido eso? Va a ser una pregunta que yo le voy a tener al Señor un día. Me le acerco a Enoc. Enoc, ¿cómo fue eso? ¿Dónde estabas? ¿Qué hora del día fue? ¿Fue en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué te habló? ¿Qué te dijo? ¿Será que Él se te acercó y me dijo: es hora, te llevo de un solo conmigo? Wow. Todo porque fue un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre de verdad que caminó con Dios por 300 años, hermano. Hay cristianos que no caminan con Él siquiera un año, un mes, una semana. Yo te invito hoy a caminar con el Señor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te alabamos por tu palabra. Qué lindo ejemplo de un hombre que prácticamente estaba más de aquel lado que de este. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. ¿Cómo está tu caminar con el Señor? ¿Te has acordado de Él últimamente? ¿Lo has tenido presente en tu diario vivir? Al levantarte por la mañana, ¿será que Él es la primera persona con la cual tú conversas? Cuando te preparas para el día y te bañas y desayunas, ¿será que Él es el pensamiento de tu corazón? Cuando sales a trabajar y estás en el trabajo, ¿será que tomas tiempo para meditar en ese Dios que te dio la vida y te sostiene con su diestra? Al sentarte a almorzar a mediodía o al regresar a casa por la tarde, ¿te dignas tú de acordarte de ese Dios que te ama, te quiere, te bendice, te provee, te ha salvado por su divina gracia? Un día te va a llevar al cielo y ahora mismo está construyendo una morada eterna para ti. ¿Te dignas tú de darle tiempo a ese Creador que dio a su Hijo por ti en la cruz del Calvario? ¿O será que pasas horas y días sin siquiera pensar en Él? ¿Será que tu horario es demasiado ocupado para tener espacio para el Señor? ¿Será que tu negocio te consume tanto que realmente no tienes tiempo para Él? ¿Será que tus quehaceres te ahogan tanto durante el día que no hay tiempo que reste para ese Salvador que pacientemente espera
cada hora y cada día que tú pases tiempo con Él. Quisiera preguntar brevemente si hay alguien hoy aquí que si muere hoy no está seguro de ir al cielo. Mi amigo, mi amiga, usted que nos acompaña hoy, usted que está aquí presente, si usted muriese hoy, ¿está seguro el 100% de ir al cielo? ¿Qué le respondería usted al Señor si hoy muere usted y se presenta a la puerta del cielo? Toca la puerta y Dios le abre, le dice: dame una buena sola razón por la cual yo te debo de dejar entrar aquí. ¿Qué le diría a usted? La única respuesta que Dios va a aceptar es el hecho de que usted haya puesto su fe completa en Jesucristo, su Hijo, para el perdón y la salvación de su alma. Solo un encuentro genuino con Cristo te puede llevar al cielo. Mi pregunta es: ¿has tenido tú ese encuentro? ¿Le has aceptado como el Salvador de tu vida? Habrá alguien hoy que dice: pastor, no lo he hecho todavía, pero sí lo quiero hacer. Quiero estar seguro que un día voy al cielo. Levante la mano ahí donde está, levante la mano. Alguien hoy levante la mano. Ore por mi pastor. Quiero estar seguro que un día voy al cielo. Levante la mano. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué tal tú? Miembro de redención. ¿Has caminado con el Señor últimamente? ¿Cuántos son honestos hoy? Dirán: pastor, no lo hago lo suficiente, no lo hago como lo debo de hacer, pero quiero caminar más con mi Dios. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos hoy son honestos? Dirán: pastor, una sola cosa yo procuro en mi vida, y es serle agradable a mi Dios. Y así como Enoc agradó a Dios, y así como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, yo quiero agradarle a Él y quiero hallar gracia en sus ojos. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos hoy dirán: pastor, Enoc se paró por la verdad y predicó duro contra el pecado? Yo quiero ser así también. Yo quiero pararme sin pena y sin vergüenza y predicar y enseñar en contra del pecado y la maldad de nuestros días. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted levantó su mano. Yo le invito a doblar rodilla. Antes de irnos hoy, busque ahí un lugar en su banca. Platiquemos con el Señor antes de irnos hoy. Pidámosle a Dios: Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de este gran hombre de Dios. Tu pueblo te busca ahora mismo, oh Señor. Porque queremos salir de este templo hoy con la bendición tuya. Queremos caminar contigo, Padre. Necesitamos de tu presencia. Y Padre, queremos hacerlo algo habitual, continuo. Sentirte tan cerca a nuestro lado, Señor, que tu gloria nos rodea y tu voz la podamos oír en nuestros oídos. Porque no hay cosa más linda en este mundo y en esta vida que caminar contigo.
Así lo dice el corito. Oh Dios, qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Así como Enoc, Él anduvo contigo hasta que un día tú te lo llevaste. Señor, ayúdanos a buscarte en verdad, predicar y vivir en contra del pecado y agradarte de todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Llévanos a casa con tu más grande bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso, dígaselo al Señor, que la fidelidad de Él es grande. La fidelidad de Él es incomparable. Juntos alabando al Señor. Fuerte conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. ¿Alguien alaba al Señor hoy? Qué bueno ha sido verle. Nos vemos este fin de semana. Mañana el instituto, recuerde, 7 a 9. Sábado, reunión de parejas a las 7 de la noche. Campfire, aquí atrás. Orémosle a Dios. Quedamos despedidos en oración. Los amo en